Como hablábamos la semana pasada, hoy vamos a ver los ejemplos de rebeldía que se manifiestan en la palabra. Estos ejemplos son de la misma palabra, y yo creo que es importante que eh, veamos con cautela esto, porque la palabra está ahí como un reflejo de la naturaleza humana del hombre y de la mujer. Y todos caemos en alguna categoría de alguna manera, o hemos caído en alguna categoría. Eh, Tener esto no es el problema. El problema es que nosotros no tengamos el valor de reconocerlo o no queramos reconocerlo, queramos solaparlo o ocultarlo y sigamos repitiendo el mismo patrón. No, tenemos que evidenciar a áreas de nuestra vida que no van de acuerdo al Señor y más bien venir en contra de esto y tomar acción por medio del Espíritu Santo, orando y diciendo, yo en el nombre de Jesús renuncio a ser así. No quiero ser así. Esto no es ser en espíritu y en verdad. ¿Qué es ser en espíritu y en verdad? Es que usted está en el espíritu y entonces la verdad fluye de usted. Usted camina en justicia, usted camina en integridad, usted camina en amor, usted camina en mansedumbre, en paz. Usted camina en los frutos del Espíritu Santo se vuelven evidentes a través suyo. Cuando la gente viene y habla con usted, encuentran una persona que es diferente al mundo, que encuentran una persona que no corresponde a los estándares de este mundo. Y cuántas veces nos hemos topado con personas que verdaderamente decimos, wow, qué bonita, qué bonito hablar con una persona así. Bueno, nosotros deberíamos ser esas personas para la gente que está allá afuera en necesidad. Nosotros deberíamos ser la sal, la luz, la esperanza. Y no es jactarnos de nuestro conocimiento o experiencia, no, porque no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Es el Señor el que hace la transformación, es el Señor el que provee las palabras, es el Señor el que pone el hacer como el querer. Nosotros somos literalmente por Él y para Él. Y vamos a ver los ejemplos de rebeldía que tenemos. Tenemos a Adán, tenemos a Eva. Ese no vamos a entrar porque ese ya lo conocemos. Ellos desobedecieron un mandato de Dios. Es más, ni siquiera fueron a consultar por aquello de las dudas de interpretación. Ellos simplemente cayeron en una desobediencia directa y yo francamente no los culpo porque ellos, su mente no estaba expuesta realmente a una comprensión clara de lo bueno y lo malo. Ellos simplemente vieron que el fruto se veía bien y asumieron de que estaba bien lo que la serpiente les había dicho y de una manera u otra terminaron en rebeldía a la orden que Dios había dado. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado así, en donde creemos por nuestros sentidos, por nuestra percepción, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de sentir, que todo está bien y actuamos en una manera que es eh, en rebeldía contra Dios o a sabiendas de que Dios nos ha dicho esto no es lo que hay que hacer? Ah, no, 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 pero una vez ahí perdida no es malo. Ah, no, 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 pero es que esto no es así. No, pero es que, y empezamos hasta a justificar lo que la escritura dice para poder lograr lo que nosotros al final deseamos hacer. Todo esto es difícil para el ser humano, porque nuestra naturaleza humana trabaja en nuestra contra. Por eso es que dependemos de Dios y necesitamos a Dios, para no caer en errores que para muchos era obvio, para ellos no era obvio. Y mejor ir y preguntarle al Señor, Señor, antes de que yo cometa un error, guía mis pasos, guía mi decisión. Qué lindo para un padre cuando un hijo viene o cuando una hija viene y le dice, papá, no sé qué decisión tomar, no quiero cometer errores, ¿puedes ayudarme? ¿Qué padre o qué madre no haría eso por su hijo, por su hija? Por supuesto que los vamos a proteger de una mala decisión y vamos a darles nuestro mejor consejo. Ahora imagínense en el consejo de Dios, que es el que sabe de eternidad a eternidad, conoce el bien y el mal, conoce lo visible y lo invisible. Y sin embargo, Adán y Eva cometieron el error de no ir donde el Padre Celestial a decirle, Señor,
Muéstranos. Hay unos antiguos escritos judíos que son considerados como leyenda que se pasa de generación en generación. Entre esos, a mí el Espíritu Santo me llevó a leer uno que se llamaba La Cueva de los Tesoros, en donde explican o cuentan la historia de lo que pasó después de que Adán y Eva salieron de, del Edén y cuentan cómo Satanás todos los días se revestía de un ángel diferente, cambiaba su apariencia y llegaba a tratar de engañarlos y engañarlos y engañarlos y los quería engañar y engañar y engañar para matarlos, porque el enemigo sabía que de esos dos iba a salir una semilla que vendría en su contra. Entonces, un día, después de muchos intentos del enemigo de tratar de matarlos, de tratar de engañarlos para que se quemaran, para que cayeran desde un acantilado ¿verdad? Vean qué interesante esta historia. Un día Adán ya se frustra, se enoja cuando ve otra vez venir a un ángel decir que viene en nombre del Señor y que va a hacer que los va a llevar a cierto lugar o a hacer ciertas cosas. Y él ya se frustra porque han sido tantas las experiencias malas que han tenido que ya él dice, Señor, o sea, un momentito, voy a ir a consultar. Y va donde el Señor y de nuevo, esto no está en la Biblia, esto es algo, esto es como leyenda, como un cuento judío transmitido a través de los años entre la comunidad judía. Por eso se conoce como un antiguo escrito judío, ¿verdad? Y tiene su moraleja. Adán va donde el Señor finalmente y le dice, Señor, por qué me estás mandando otro ángel y lo único que estos ángeles quieren es matarnos, es exponernos a peligros, ¿verdad? Y entonces el Señor envía un ángel de él y el ángel del Señor viene y le dice, Adán, mira a quien realmente te está diciendo que viene de parte del Señor y lo desenmascaran al Satanás. Y verdaderamente una apariencia grotesca. Y le dice el ángel del Señor a Adán, si tan solo hubieras hecho eso la primera vez, si tan solo hubieras acudido al Padre la primera vez, ¿cuántos de nosotros dejamos que nuestros pensamientos, dejamos que nuestros sentimientos, dejamos que nuestra percepción de la realidad se anteponga a Dios? Porque creemos que sabemos, entonces no le preguntamos, simplemente asumimos, no, yo tengo la razón, ni punto. Imagínense cuánto nos hubiéramos ahorrado usted y yo si Adán hubiera ido a consultarle a Dios lo que había pasado con Eva y la serpiente. Si Eva hubiera consultado con Adán y le hubiera pedido consulte con Dios antes de que tomemos este fruto. Y parece algo muy sencillo, pero de nuevo, no es nuestra naturaleza. Y es a lo que vamos, es ahí donde deberíamos estar. Si no tenemos la certeza espiritual de que esto está bien, de que nuestra decisión está bien, de que nuestro caminar está bien, de que nuestras decisiones, nuestro sentir, nuestro pensar está bien, ahí inmediatamente, para eso tenemos al Espíritu Santo, para eso tenemos dirección, así, conexión directa con el Padre, para que podamos confirmar con Él. Por supuesto que el Padre no necesariamente va a contestarnos en tiempo real, pero también prueba nuestra paciencia, prueba nuestra perseverancia, prueba si verdaderamente nosotros tenemos voluntad para caminar a su velocidad y en su tiempo, o todo tiene que ser de acuerdo al nuestro. Vean cómo el Señor quiere transformarnos, cómo quiere que pensemos, cómo quiere que actuemos. Y en un mundo como el de hoy, esto parece tan ilógico y tan frustrante para muchas personas, porque están tan acostumbradas a vivir al ritmo de su carne, no al ritmo del espíritu. Dios no hace las cosas en el ya. ¿Por qué? No necesita. No necesita cumplir nuestras expectativas. Dios no está ahí para nuestras expectativas. Vamos a ver los demás ejemplos. Caín, hoy vamos a tratar de correr rápido con las escrituras. Así que Caín, obviamente es uno de los ejemplos. Pueblo de Israel en el desierto, Saúl, el primer rey de Israel, Jonás, Judas Iscariote, Nabucodonosor,
Coré, Datán, Abiram, Sansón, el faraón de Egipto, Ananías, Zafira, Balaam, rey Usías, el rey Acab y la reina Isabel. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Tenemos mucha escritura, así que vamos a comenzar con, bueno, nos vamos a brincar Génesis 3 porque ya conocemos el caso de Adán y Eva, ya lo hablamos. Vamos a irnos ahora a el tema de la idolatría. El primero fue desobediencia directa, que eso fue el de ellos. Adán y Eva. Ahora vamos a la idolatría, que esa es una forma de rebeldía. Vamos a irnos a Éxodo 20, del 3 al 5. Ok, palabra del Señor dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Palabra del Señor. Amén. Imagínense ustedes si la idolatría para Dios es algo tan grave que no solamente las personas que lo hacen, ¿verdad? Y lo hacen adrede, pueden caer en maldición, sino que también el Señor le cuenta esa maldición a hasta 3 generaciones adelante. ¿Qué voy a estar sabiendo yo las maldiciones o las idolatrías de mis antepasados? Y sin embargo me afectan. Entonces, cuando el Señor daba esto, ¿verdad? En Éxodo, le estaba dando el mandato, ¿verdad? Vean qué curioso. Mientras le está dando el mandato, el mandamiento a, a Moisés, abajo de la montaña están construyendo un becerro de oro. Y habíamos hablado, ¿se acuerdan? De la manifestación de Baal. Bueno, ellos estaban creando un becerro de oro. En el mismo momento en donde Dios está dando los mandamientos de lo que van a desenmascarar cómo es lo bueno y cómo es lo malo. Ahora, nosotros diríamos, no, pues yo no tengo ninguna idolatría o sea, adorar una imagen o adorar un objeto o adorar una persona o poner algo por encima de Dios. Vean qué curioso. Esto también se puede volver algo solapado. Yo conozco personas que idolatran cosas, relojes, zapatos, ropa, perfumes, y no le preguntan a Dios, Señor, esto sí, esto no. Voy a dar un ejemplo personal. El día de ayer andábamos en un mall, yo quería salir un ratito y despejarme un poquito porque francamente he estado tanto tiempo ya en casa que necesitaba salir un poco. Entramos a una tienda, había una suéter muy bonita, negra, como para vestir para el trabajo. Y no estaba cara, estaba bastante barata, estaba en descuento inclusive. Y yo dije, uy, la quiero, me queda bien, la quiero para el trabajo, ¿verdad? Y en lo que estoy haciendo fila para pagarla, me dice el Espíritu Santo, no la necesitas. Me lo dijo en el corazón, no la necesitas. En fracción de 5 segundos, mi carne trató de justificarlo, pero inmediatamente la voz del Espíritu Santo fue tan fuerte en mi corazón que yo dije, Señor, si tú consideras que yo esto no lo necesito, es porque yo no lo necesito y no lo quiero. Y fui y la regresé. Es más, me di a la tarea de ponerla hasta en el gancho de donde la cogí. Porque sentí que obedecer la voz del Espíritu Santo era más importante que mi deseo, justificable o no ante el mundo, de lo que yo hubiese querido en ese momento. Esto no lo digo
para jactarme de nada. No, he tenido que llevar palo para llegar a un punto en donde puedo escuchar la voz y él me dice sí o no y yo procedo. He tenido que llevar palo, iglesia. He tenido que utilizar todas las experiencias del desierto para reconocer la voz, para someter mi voluntad, para decirle, Señor, hágase en mí tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No es fácil, pero es el camino correcto. Porque les voy a decir una cosa, la satisfacción espiritual de obediencia que yo sentí, yo me sentía como un niño que había obedecido a su padre y lo había hecho sentir orgulloso, con algo tan insignificante como un suéter. Esas son las pequeñas cosas en las que Dios a veces nos prueba. Primero, si tan siquiera escuchamos la voz del Espíritu Santo. Pero a veces nosotros idolatramos, sin darnos cuenta, objetos y cosas, personas en las iglesias. Ay, es que el pastor dijo, ay, es que yo quiero ir a ver esa prédica porque ese es el pastor que predica hoy, o el profeta, o aquello, o el otro. Cuidado, iglesia. Que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida revelación de si en nuestra vida hay el más pequeño rasgo de idolatría, sin que nos demos cuenta. ¿Ok? Vamos a irnos a la siguiente, que sería Hebreos 6, 4 al 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron príncipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Vean qué duro es esto. Está hablando de la apostasía, de apostatarnos. Es cuando las personas, conociendo al Señor, conociendo a la palabra, conociendo a Cristo, se dejan llevar y manipular por el mundo, les atrae nuevamente las amistades y quedarle bien a todo el mundo y empiezan a vivir desde una óptica mundana y lo justificarán. Y muchos incluso creerán que están viviendo una fe a su estilo. Ah, no, es que yo manejo la fe a mi manera. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? Qué peligroso es manejar nosotros la fe a nuestra manera, porque solo hay una manera de manejar la fe y es la del Señor. No hay otra. Nosotros tenemos que acercarnos a la manera de Dios, no acercar a Dios a nuestra manera. Y vean qué interesante. La apostasía es el resultado de una relación fría, de una relación tenue, de una relación que no arroja frutos, que está más liderada por la carne que por el espíritu. Y vean qué peligroso es, como dice aquí en Hebreos, que cuando las personas ya se han alejado al punto de que ya no regresan y ya no les interesa y ya voltearon su mirada hacia otro lado y dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Hay ejemplos en la palabra de esto. En el mismo Éxodo, donde el pueblo de Israel, habiendo visto la gloria de Dios, más adelante se estaban rebelando contra Dios, más adelante estaban, ¿cómo se llama? Deseando más bien regresar a su pasado. ¿Cuántas veces nosotros, porque la prueba es dura, porque el desprenderse de nuestra naturaleza humana duele, a veces no añoramos el regresar? Hasta en la película Matrix, que yo lo he usado mucho como una forma de ilustrar el mundo espiritual. Hay un personaje que está deseando regresar y reinsertarse con las máquinas para vivir otra vez la fantasía, la ilusión de un mundo que no es verdadero.
Tengamos cuidado, iglesia, y yo siento de que entre más buscamos del Señor, entre más revelación tenemos, más lejos estamos de una apostasía. Sin embargo, esta escritura habla de personas que han vivido la experiencia, pero se dejaron engañar, se dejaron manipular, se dejaron caer. Y la misma palabra en Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Que en los últimos días el Señor tiene que acortar el tiempo para que no haya eh, personas que caigan, ¿verdad? Vamos a la que sigue. Vamos a ir un poquito más rápido. Ujú. Número 16, 1, 3. Cierto día, Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros provenientes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Amén. Yo creo que una de las cosas que el Señor ve con recelo es cuando Él establece autoridad espiritual, ¿verdad? Eh, en el caso de Moisés, Moisés y Aarón eran autoridades sobre Israel y hubo una rebelión en contra de ellos. Las autoridades nosotros tenemos que respetarlas, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y una vez escuché de un soldado decir, uno saluda el rango o el puesto, no a la persona. Y yo creo que a nosotros se nos olvida de que cuando una persona tiene un puesto dentro de la iglesia o tiene un puesto dentro de una cadena de jerarquía, de autoridad, Dios lo puso ahí. Si Él está ahí es porque Dios lo puso ahí, para bien o para mal, Dios lo puso ahí. Y nosotros tenemos que rendirle no pleitesía a esa persona, tenemos que respetar el puesto que esa persona ocupa y orar por esa persona, pero jamás desafiar o creernos que estamos en una postura igual o superior a esa persona, porque no es así. El mismo David respetó a Saúl, ¿verdad? Perdón, ¿cómo se llama? Sí, a Saúl, no era Samuel, ya me olvidó, no, a Saúl. Este, David respetó al rey, él lo respetó hasta el puro final, cuando ya él fue coronado rey. Entonces, nosotros tenemos que tener cautela también de cómo nos dirigimos a las autoridades también, ¿cómo se llama? No solo espirituales, sino también las autoridades en general, porque ellos, como dice la palabra, fueron establecidos por Dios con un objetivo. Cuidado, iglesia, con entrar en este tipo de rechazo, en este tipo de desafío, en este tipo de rebeldía, ¿verdad? En nuestro corazón. Y esto pasa mucho a veces en las iglesias, cuando me dices es que me pusieron a un líder que nada que ver, es que me pusieron a un líder que no hace esto y no hace el otro, y el líder anterior era mucho mejor. ¿Qué estás haciendo para hacer la diferencia? Estás orando por este líder nuevo, te has acercado a ayudarle a hablar con esa persona, no para desestimarlo o para ponerlo abajo, sino para edificarlo. Cuidado con nuestro corazón, iglesia. Vamos a irnos ahora a la blasfemia. Vamos a Levítico 24:16. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme en el nombre del Señor será ejecutado. Qué difícil. Incluso, bueno, para ellos Jesús era un blasfemo, ¿verdad? Porque él mismo se autodenominaba hijo de Dios y para ellos que alguien viniera y dijera que era el hijo del hombre era extraordinario blasfemia, ¿verdad? Curiosamente, el hijo del hombre iba a denominarse como el hijo del hombre, pero para ellos era
blasfemo porque no cumplía con la expectativa de cómo el Hijo del Hombre tenía que manifestarse. Entonces, recuerden esto, Dios no es acerca de nuestras expectativas, Dios es acerca del reino. Y Él lo que busca es que nosotros primero entendamos el contexto del reino para que luego ejecutemos de acuerdo al reino. Ahora vamos a la siguiente, que es el abuso de poder. Vamos con Primera de Reyes 16, 30, 33. Hoy un toque, ¿Dale? algo pasó con mi teléfono. Yo no fui. 30. Según de Sí, Reyes. Primera de Reyes 16. 16, Sí, 30, pero es que algo le 33. pasa a mi teléfono, sí. Déjame ver si la puedo. Es más, yo la leo, 16. tranqui, yo la leo, aquí la tengo ya. No, ya, ya, ya. No he dicho nada. Dale, Es que como que se trabó, no sé qué pasó. dale. 16, 30, 33. 30 al 33, sí. Sí, un segundo, nada más, un segundo, un minuto, nada más. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. No, eso no es. ¿Eso no Es es? Primera Reyes Ay, no, me metí en 16. Levítico. Ay, Primera, perdón. tranqui, tranqui, tranqui. Si quieres la leo yo, aquí la tengo. Ok. Ok, dice, sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Edbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, y luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera, que es Ashtaroth, que ya lo habíamos visto en uno de los estudios anteriores. Y acá hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. No solamente él se rebeló permitiendo idolatría dentro de su reinado, sino que esa idolatría se extendió como mandato dentro del pueblo, ¿verdad? Y el establecer templos en donde la gente fuera a adorar a estas entidades, ¿verdad? Utilizando su poder como un medio para poder contaminar y rebelarse contra Dios. Eh, eh, yo creo que aquí nadie en su sano juicio haría algo así. El problema es cómo está nuestro sano juicio cuando nosotros tenemos alguna autoridad y estamos ejerciéndola con nuestros hijos, en el trabajo, ¿verdad? Estamos llevando a nuestros hijos, estamos llevando a nuestros compañeros de trabajo. Si bien es cierto, tal vez en el trabajo no podamos llevarlos abiertamente a Dios porque eso nos lo pueden penalizar. Estamos dando un ejemplo digno del Señor. Estamos trabajando con integridad, con justicia, con rectitud, con respeto. Nuestros hijos están escuchando del Señor, están viendo que nuestro corazón es acerca de Dios, están viendo las puertas abiertas para que ellos incluso también tengan conocimiento del Señor y no de otras idolatrías o de otras cosas que puedan en el futuro convertirse en material de rebeldía. De nuevo, el Señor nos dé sabiduría, el Señor nos dé revelación, el Señor nos dé conocimiento y entendimiento para actuar de acuerdo a lo que a Él le place y no a lo que a nosotros nos plazca. Vamos a ir ahora a el siguiente, que es conductas inmorales, Éxodo 20, 13, 15. Dice, no matarás, no cometerás adulterio y no hurtarás. Curiosamente, gracias tía, curiosamente, no recuerdo francamente a ciencia cierta si David robó algo. Yo sé que él tomó los panes del templo, pero eso se los dio el sacerdote. Pero, pero él sí cometió adulterio y sí asesinó. Y vemos una de las figuras más grandes de la palabra cayendo en esto. Las conductas inmorales son producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que entender esto con claridad.
Si nosotros dejáramos nuestra carne por la libre, esto podría manifestarse con suma facilidad, porque esta es nuestra naturaleza. Yo no puedo juzgar a una persona que cae en esto porque yo mismo podría caer en esto haciéndome creer de que soy el gran santulón sin darme cuenta yo soy una fotocopia de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Todos somos iguales, todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa, todos tenemos los mismos retos, todos tenemos las mismas dificultades. Que no se manifiesten de una manera u otra no significa que no tenemos el potencial para caer en esto. Por ende es que no podemos jactarnos de nosotros mismos, sino dependemos de la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Pero vean que estas formas de rebeldía se alejan completamente de los mismos mandamientos y el mismo David cayó en esto. Tengamos cuidado, porque el robo, por ejemplo, no es solamente meterse a un banco y robar, ¿no? Podemos robar tiempo, podemos robar, ¿cómo se llama? Cositas pequeñas. Ay, no sé si por si no necesita, no se van a dar cuenta. O en una tienda. Ah, esa gente tiene mucha plata, de por sí. Entiendan, el robo, cuando nosotros caemos en algo de esto, no estamos cayendo en contra de la institución o del negocio o de la persona que es el dueño. No, estamos cayendo en contra de Dios. Cuidado, porque quedarle mal a Dios no es sabio ni bueno. Ahora sí, vamos a la siguiente, que es formas solapadas o disfrazadas de rebeldía. Vamos a irnos a Proverbios 16-18. Antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Amén. Vean qué interesante porque nosotros, por ejemplo, bueno, esta versión me gusta también porque dice, el orgullo va delante de la destrucción. Imagínense. Y la arrogancia antes de la caída. Cuidado con nuestro corazón, iglesia. Cuidado con nuestro corazón. Que a veces creemos que lo que sentimos es realidad. Que a veces justificamos nuestras acciones. Que a veces juzgamos a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y nosotros somos los que estamos equivocados a la luz de la palabra, a la luz del Señor. Antes de hablar, primero orar, pedirle al Señor, muéstrame lo que realmente está ocurriendo, Señor. No caigamos en esa trampa, iglesia, se los digo. Y esta era orgullo y autosuficiencia, vean, depender de nosotros mismos y ni siquiera confiar en que Dios es el que está ahí para ayudarnos, ¿verdad? Yo no necesito dirección de Dios, yo sé, Dios no. Eso es como los chiquitos malcriados, ¿verdad? Que no piden consejo, que creen que saben y más bien, esto me está pasando a mí en cierta manera. Gracias a Dios mis hijos no han entrado en esa época al 100%, pero cuando los jóvenes piensan que los papás no saben nada, qué tontos, ¿verdad? Pero bueno, es parte del proceso de crecimiento, a veces llevarse esos golpes contra la pared. Legalismo, vamos a Mateo 20, bueno, perdón, Daniel 4, vamos a esa otra, Daniel 4, 30, 32. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y con 7 tiempos, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiera. Amén. Esto Me- es poderoso, poderoso. Nabucodonosor era un rey reconocido en toda esa área, o sea, era enorme el Nabucodonosor. Y el legalismo
es algo que sucede no solamente cuando tenés poder y cuando sos rey, ocurre hasta en la misma iglesia. Fingir obediencia al cumplir las reglas externas, pero con un corazón lejos de Dios. Cuidado, iglesia. Cuidado, nos volvemos religiosos. Cuidado, nos volvemos legalistas. Ustedes saben que los legalistas son los primeros que le tiran la Biblia a la gente en la cara. Son los primeriticos que vienen y agarran la Biblia y se la tiran en la cara. Una vez escuché una, una, mm, una comparación de que la palabra era como un vaso con agua. Y hay gente que la toma a sorbitos, hay gente que busca tomársela toda, toda, toda así, todo el cor, para entre más estar lleno de agua mejor. Hay gente que lejos de tomársela se la tira en la cara a otros. Imagínense ustedes, y el Señor decía, el que toma mucho no está bien porque toma tanto que no se deleita en lo que está tomando. El que toma sorbitos a veces se le olvida tomar. Y el que tira en la cara del otro el agua, ni siquiera la está usando para sí mismo, está viendo el ojo del otro, la falta del otro. Iglesia, vean cómo el Señor le establece, le da un ubicatex, como decimos, a Nabucodonosor. Usted se cree rey, usted es rey porque yo lo he puesto rey. Pero así como yo lo pongo a usted, lo pongo a cualquiera. Y usted ahora va a ser castigado hasta que usted acepte y reconozca al Altísimo. Iglesia, si nosotros en nuestro corazón todos los días no reconocemos que su vida, mi vida, la vida de todos nosotros, depende el minuto a minuto de la mano de Dios, estamos mal. Amén. Y Amén. nosotros tenemos que tener esto sobre la roca. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy tenemos bendición, mañana no sabemos. Los que hemos tenido que pasar por la prueba de no tener trabajo, de depender totalmente de Dios, sabemos lo delicado que es esto, sabemos lo importante que es esto, porque no queremos regresar a donde estuvimos, no queremos regresar a Egipto, queremos ser libres y ahora llevar el mensaje de esperanza a los demás. Pero cuidado con aquellas personas necias y tercas que miran atrás, como la esposa de Lot, que miran atrás con añoranza, con melancolía. Cuidado, iglesia. Nosotros tenemos que entender que Dios es la razón por la cual hoy estamos donde estamos y el camino que vamos caminando es por Él y para Él. No finjamos obediencia, seamos obedientes, porque Él ve el corazón. Créanme que a Él no se le escapa ninguna. Ok, vamos a la que sigue. Religiosidad sin relación. Recuerdo, formas solapadas o disfrazadas de rebeldía. Isaías 29:13. Isaías, no, sigue Mateo. No he dicho nada. Vamos a ver, espérate para ver. Mateo, tiene- Perdón, sí, legalismo. Démosle legalismo. Vamos a vernos ok. para atrás. Mateo Mateo 23. 23, 27 y 28 dice, Sí, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y ok. Eso edita. también está fuerte. La anterior, la de Nabucodonosor, era en relación al orgullo y la autosuficiencia, que Nabucodonosor creía que porque él era el rey, él podía todo lo que le da la gana sin reconocer a Dios. Legalismo, ahora sí estamos en legalismo viendo en especial, a los líderes religiosos, ¿verdad? No hay mucho que hablar de esto. El Señor los desenmascaró tal cual era. El mismo Juan el Bautista les dijo que ¿cómo se llama? Que ellos eran como víboras. Entonces, no podemos fingir delante de Dios, no podemos pretender delante de Dios. Y seamos desnudos, tal cual somos delante del Señor. De todas formas, esa es la realidad de nuestra vida. Vamos ahora a la que sigue, que es religiosidad sin relación, a Isaías 29:13. Ahora sí. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y sin temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Les voy a contar un testimonio personal. Hace mucho tiempo, cuando teníamos reuniones de este tipo, y no me refiero solo al Ministerio Hispano, me refiero a cualquier otra, para mí se volvía una rutina. Ah, otra vez el sábado, ah, otra vez el miércoles, ah, otra vez el domingo. Y a veces uno estaba ahí porque había que estar ahí. La expectativa es que uno participara, que estuviera ahí, pero a veces uno no estaba ni poniendo atención. A veces estaba viendo el teléfono. Si en aquella época no había teléfono, estabas leyendo otra cosa o estabas viendo a alguien. No estabas ahí. Y sin embargo, esa era la mayor expresión de espiritualidad que tenías, el estar yendo a esas actividades o participar en algunas actividades de ministerios, pero tu participación era mínima. Nosotros, por más que hagamos lo que sea en la iglesia, si nosotros no estamos teniendo una relación personal diaria, constante con el Señor, de nada sirve lo que estamos haciendo. La oración tiene que ser diaria y constante, iglesia. Si no, cumplir rituales religiosos de manera vacía y mecánica, sin buscar genuinamente de Dios, no va a resolver nada. Y después nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que estar pasando por esto a cada rato? ¿Por qué otra vez? Bueno, es porque no estás pasando la prueba, es porque sigues en lo mismo, es porque no hay un cambio en tu vida, en tu corazón, en tu mente, no te has decidido a realmente tomar los pasos de llegar a buscar de Dios y a vivir a Dios. Estás viviendo una religiosidad sin relación. Cuidado, iglesia, porque el Señor nos viene llamando desde hace tiempo a dejar esto y a vivir en una relación permanente y estrecha y constante con Él. Vamos a irnos a la siguiente, que es la justificación del pecado. Imagínense, minimizar la gravedad de los aspectos pecaminosos o relacionarlos como aceptables. Vamos a Primera de Samuel 15, 22, 23. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Mm, Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. gracias. Curiosamente aquí lo dice, prestar atención. Estamos Jerry, escuchando. Sí, adelante, Jerry, Me tía. faltó, esa la me tenía faltó yo, el esa la 23. tenía yo. Primera de Samuel 22, 23. Sí, 15, Primera, 22, 23. Bueno, Es no la te misma. preocupes. Puede ser que está repetida. Ahorita lo revisamos. Ok. me faltó el 23. Dale. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mm, muy bien, muy bien. Aquí hay algo importante. Cualquier manifestación, iglesia, de justificar el pecado es mal. Nosotros podemos creer que sabemos, creer que creemos que es justo, que, ¿verdad? Pero en la realidad es, tenemos que alejarnos de nuestra perspectiva y pedirle a Dios que nos muestre cómo es que Él ve las cosas. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero, dice la palabra. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Eso se lo dijo Samuel. Iglesia, usted y yo tenemos que estar permanentemente delante del Señor con un corazón contrito y humillado, escuchando dirección y pidiendo dirección. Porque, de nuevo, hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Si nosotros estamos actuando mal o las cosas no están saliendo mal, ir donde el Señor y decirle, Señor, perdóname, si estoy haciendo algo mal y no me estoy dando cuenta, no lo estoy viendo como mal, por favor dime. Ahora, si yo sé que estoy actuando mal, la misma palabra lo dice, ¿verdad? El que hace lo malo a sabiendas, eso es pecado. Entonces hay que ir en arrepentimiento del Señor.
Si usted se enoja, se resiente con un hermano, se pelea con un hermano, la palabra nos dice que usted no, antes de ir a hacer culto, antes de ir a adorar, usted tiene que ir a pedir perdón. Por eso es tan importante que la palabra esté en nuestro día a día, porque la palabra es ese mapa, es la lámpara a nuestros pies, nos va a ayudar a entender cómo es la perspectiva del reino en cuanto a nuestro corazón y a nuestra mente, qué es lo que sí, qué es lo que no. Pero la revelación del Espíritu Santo hace que la palabra sea nuestro querer vivir en lugar de las reglas que hay que seguir. No es un asunto de religiosidad, es un asunto de pasión, es un asunto de amor. Te enamores de lo que la palabra dice porque te das cuenta el valor que tiene lo que el Señor te está diciendo. Por eso inclusive en Proverbios y en los Salmos se habla de la riqueza de la palabra. Pero todo va a depender de la perspectiva en la que tú estés para ver las cosas, el ángulo en el cual estás viendo las cosas. Si tú lo ves con los ojos de Dios, no es lo mismo que verlo con tus propios ojos. Y por eso necesitamos que el Señor intervenga en nuestra forma de ver, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Ahora sí, vamos a irnos a Apocalipsis 3:15-16. Apocalipsis 3:15-16. No sé si alguien la tenía esa. Bueno, perdón, es que no estoy leyendo, pero no había quitado el Ah, dale, micrófono. dale. Dale, no hay problema. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mm, Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, mm, miserable, pobre, ciego y desnudo. gracias. Ese creo que es el 17, pero está bien porque realmente nos muestra algo. A veces nosotros creemos que no necesitamos nada porque tenemos cosas y volvemos a lo mismo. Hoy creemos que tenemos, mañana no vamos a tener. O sea, Dios, por más que la persona dice sentirse respaldada por lo que tiene, el Señor le está diciendo, usted no tiene nada. Usted cree que usted es por todos los galardones que tiene, usted no es nadie. Cuidado con ese orgullo, ¿verdad? Cuidado con esa indiferencia ante lo espiritual. Si nosotros ignoramos a Dios o somos negligentes en buscar su presencia y su voluntad, como en el caso de la iglesia de la Odisea, vamos a entrar en severas consecuencias. Iglesia, severas consecuencias. Por eso no podemos solapar esta forma de rebeldía, hay que desenmascararla. Usted y yo dependemos de la voluntad, del poder, de la misericordia y la gracia de Dios, y tenemos que acudir a Él para que Él enderece nuestros caminos. Él ajusta nuestro patrón de vuelo, como en el algor, ¿cómo se llama? De aviación. Hace unas semanas hubo un accidente de una avioneta aquí en donde murieron 5 personas. Solo una muchacha que venía dormida se logró salvar. Literalmente esa avioneta cambió su curso porque habían muchas nubes y no pudo aterrizar en el aeropuerto donde iba a aterrizar, cambió su curso y ese curso lo desvió por otro lugar que no se entiende por qué esa avioneta anduvo por ahí y el piloto sencillamente por 10 metros de altura no pudo quitarse la montaña de encima. 10 metros, no es nada, unos 20, 30 pies de altura. Y ese pequeño margen de altura fue lo que causó que esa avioneta pegara en la montaña y se mataran 5 personas. Decisiones pequeñas, decisiones rápidas, decisiones que pueden definir nuestro mañana y nuestro futuro. Nosotros no podemos ser indiferentes al mundo espiritual. Usted y yo somos una iglesia espiritual que ya tiene que estar viviendo espiritualmente y no naturalmente. Hoy sabemos que estamos aquí, pero mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Utilicemos el tiempo que tenemos para el Señor y en el Señor. Vamos a irnos ahora a complacencia con el pecado, que es Primera de Corintios 5:1-2.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí el problema no es el pecado en sí. Sí, obviamente el pecado es algo malo. Es rebeldía, es desobediencia. Es hacer lo opuesto al bien. Pero más, yo diría, peor que el mismo pecado es el hecho de que la gente, a pesar de estar haciendo lo que estaba haciendo, no reconocía esto como algo malo. Y aquí la misma palabra nos dice, no deberías haberos lamentado, no deberías haber reconocido que estabas en mal. Si hubiera sido así, se te hubiera quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción o el que hizo ese pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros, lamentablemente, no sufrimos el pecado, lo aceptamos. Y cuando hablo de pecado, llámese cualquier cosa, desde chismear, desde ¿cómo se llama? Desde refunfuñar o ¿cómo se llama? Quejarnos. Uno de los peores pecados que tuvieron los israelitas fue la queja. Se quejaron de todo. Y en lugar de ver lo que Dios estaba haciendo y orar y pedirle dirección a Dios y Señor, llévanos como pueblo a donde tú quieres, simplemente se quejaban y se quejaban y se quejaban. Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo nuestras actitudes, de cómo nuestros pensamientos y cómo nuestras acciones están a la luz de la palabra o no. Y cómo reflejan, si reflejan a Cristo o reflejan nuestra personalidad. Cuidado con eso, iglesia. Vamos a irnos a la siguiente, que es rebeldía pasiva. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de sencillo. Si usted sabe lo que es bueno y no lo hace, es pecado. Si usted sabe que está haciendo algo que no es del agrado de Dios, deje de hacerlo. Si usted lo hace porque usted no tiene control sobre usted mismo, pídale control a Dios, pídale que Dios te dé la fuerza, te dé el autocontrol en el espíritu para que puedas frenarlo. Y aún si caes, sigues buscando la ayuda del Señor, sigues reconociendo que eres víctima de tu propia carne hasta que el Señor te saque de ahí. Pero el corazón tiene que estar en el lugar correcto, en un lugar arrepentido, en un lugar reconociendo la magnitud de tu necesidad de Dios. Hay gente que tiene aguijones en su carne. El mismo Pablo decía, yo tengo este aguijón, lo que quiero no lo hago, y lo que no hago, lo que no quiero lo hago. Oh, pobre de mí. Pero el Señor no veía eso como algo malo porque el corazón de Pablo estaba en el lugar correcto. Él reconocía su padecimiento y Dios usaba su padecimiento para recordarle su dependencia de él. Todo lo define dónde está nuestro corazón. Vamos a irnos ahora a hacer el bien con motivos incorrectos. Vamos a Mateo 6, del 1 al 2. ¿Es 6 o 16? No, es el 6 del 1 al 2. Un momentito, porque entonces Dale. lo puse mal. Mateo 6, del 1 al 2 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así es. Hacer el bien con motivos incorrectos, que queremos ser reconocidos. Todo el mundo, todos los seres humanos, a todos los seres humanos nos gusta el reconocimiento, que nos reconozcan, que nos honren, que nos hagan sentir bien. A algunos nos incomoda, la verdad, porque hemos aprendido de que cualquier cosa buena que producimos es gracias a Dios.
Entonces realmente nos incomoda y nos hace sentir mal. Pero la idea de esta escritura es que nosotros no busquemos la aprobación humana, que nosotros no busquemos beneficios personales, sino que hagamos las cosas por amor, hagamos las cosas con un corazón correcto, sabiendo que el que ve todo nuestro corazón y nuestras intenciones es el Señor. Nada sirve que nosotros hagamos cosas buenas si nuestras intenciones están mal. Cuidado con las intenciones con las cuales nosotros hacemos lo que hacemos. Estemos autoevaluándonos. Cuál es mi verdadera intención aquí? Porque se los digo, a veces hacemos cosas tan absurdas y tan mal hechas y estamos justificando nuestras intenciones. Y ahí es donde comienza el problema. Vamos a irnos ahora a rebeldía emocional, ya casi estamos terminando. Vamos a Mateo 6, 14, 15. Dice Mateo 6, 14, 15. Porque si podéis, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es. Guardar resentimiento, odio o falta de perdón hacia los demás es contrario a la enseñanza de Dios sobre el amor. Ah, pero es que usted no entiende. Es que esa persona a mí me trató mal, me ofendió, me humilló delante de un montón de personas. Eso no cambia la palabra. Eso no cambia la situación. Eso no cambia la expectativa de que usted actúe con perdón, que actúe sin alojar, perdón, odio o resentimiento en tu corazón. Tienes que aprender a perdonar, a dejar, a entregárselo a Dios. Señor, esta persona me hizo lo que me hizo y yo lo perdono en el nombre de Jesús. Iglesia, hay gente en este mundo que profesa a Cristo, que ora, que oye alabanzas, que va a la iglesia y guardan una serie de resentimientos. Eso es como tener una matita de frijol en una maceta llena de basura. No funciona. Tenemos que limpiarnos, iglesia, si nosotros no estamos limpios de ese tipo de resentimiento, de ese tipo de rencor, de amargura, va a estar ahí presente y va a ser el veneno de nuestra vida. Y no vamos a ver la luz al final del túnel. No la vamos a ver. Vamos ahora a la que sigue, que es envidia y comparación. Desear lo que otros tienen y no estar contento con lo que Dios nos ha dado. Adelante con Éxodo 20:17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, absolutamente nada. Si tiene bonita ropa, si tiene bonitos zapatos, si tiene bonito perfume, si tiene nada. Si sacó la carrera o si sacó 4 carreras, si en el trabajo tiene un título más alto, más elevado, nada. NADA, nada. ¿Por qué? Porque Dios le da a cada quien lo que le corresponde. Si usted envidia a esa persona, usted está diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo. Vean qué delicado esto. Vámonos a Santiago 3:16. Dice la palabra, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así es. De este, si querés, así yo estaba al 16. Voy a leerme, voy a tomarme la libertad de leer un par más. El 17 y el 18. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Vean los contrastes en la forma de pensamiento humana versus la del reino, la espiritual.
Donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Ahí hay chisme, ahí hay murmuración, ahí hay queja, ahí hay malas caras, malas actitudes. Pero ¿qué pasa en una persona que está en el otro bando, que tiene amor de Dios en su corazón, que ama a Cristo y que entiende que verdaderamente este mundo es así y que a todos hay que amarlos y que estamos en el Espíritu? Se lo La leo como dice sabiduría, aquí. dice, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es Ajá. amable y dispuesta a ceder ante los demás. No, 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 tranquilo, En, e- anda vos, en este lo dice muy bonito. dale, Se lo leo. sí, por Dice, favor. pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. No queremos ser así, no queremos ser este tipo de persona. Ay, Jerry, pero es que olvídese, o sea, no, ser así es muy difícil, Jerry. No, es imposible. Para usted y para mí, en nuestra naturaleza humana, es imposible, ni lo intente, porque vas a caer en hipocresías en muchas ocasiones. Si realmente quieres convertirte en esta persona, necesitas orar. Necesitas que sea Dios el que intervenga en tu vida y que te transforme desde adentro hacia afuera y te va a sorprender de una manera porque vas a decir, wow, yo no antes no era así. ¿Qué me pasó? Es que es inexplicable, es espiritual, es sobrenatural, pero es real, sucede. Esta es la intención, este es el objetivo. ¿Usted cree que Dios puso esto en la palabra solo para que sonara bonito? No, Él persigue esto en su pueblo. Él quiere que nosotros seamos así, porque al ser así estamos reflejando a Cristo. Amén. Ujú. Estamos diciéndole al mundo, Cristo es real. Estamos diciéndole, vean lo que Él ha provocado en mi vida. Yo antes era así y ahora soy así. Y lo que estuvo en medio fue Cristo. Pero es una lucha diaria, primero contra nosotros mismos, porque nosotros somos el enemigo más grande que tenemos en nuestra vida, iglesia. Y si usted logra entender eso, está un paso más cerca de la victoria. Amén. Ahora Amén. vamos a irnos a Jeremías. rebeldía disfrazada de bondad o de buena intención. Vamos a leer Jeremías 17, 5, 6. Dice Jeremías, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Wow. Esta Dice, versión dice, sí, dale. no, será como la retama Ujú. en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mm. Este lo pone como en un lenguaje vacilón, porque vean cómo dice esta. Malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se Ujú. apoyan en la fuerza humana. Vean, no es por nuestra fuerza, es por el Espíritu, que y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para dar fruto. Vivirán en lugares desolados y en tierra despoblada y salada. ¿Cuántos de Amén. ustedes han experimentado vivir así, sentirse así, o o conocer gente que está pasando por eso? Bueno, les digo una cosa, si esta es la realidad en la que usted está o en la que está pasando, es tiempo de orar y pedir revelación. Primero arrepentirse, Señor, me arrepiento de cualquier cosa que ni siquiera yo me doy cuenta que esté haciendo mal. Muéstrame, escudriñame, enséñame qué estoy haciendo mal para corregirlo, porque ya se acabó. Yo quiero enderezar el rumbo de este barco y quiero llevarlo a aguas profundas. Es una actitud, iglesia. Empezamos con una actitud y de ahí empezamos a navegar. Pero esto es de valientes. Esto es de valientes y tenemos que ser valientes porque créanme que hacia donde vamos se necesita valor. Ahora sí, tía, vamos a otra vez a primera de Samuel 15, 22, 23. No es que estaba repetida, Ok. es que hace Ah, un ok. énfasis en obediencia parcial. Dale. Ok, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque Amén. como pecado, adivinación, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por Mm. cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Volvemos a lo mismo. El Señor diciéndole, hey, la obediencia no puede ser parcial. O estamos o no estamos, o somos o no somos. Sencillo, no hay término medio. Ah, es que yo voy de vez en cuando. No funciona. Ah, es que yo soy agua tibia. No funciona. Ustedes saben que lo del agua tibia, cuando en Apocalipsis decía que si usted es agua fría o agua caliente, el Señor no lo escupía, pero que agua tibia sí. Bueno, porque el agua fría y el agua caliente cumplen propósito, en cambio el agua tibia no. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida para el Señor? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Y de nuevo, yo sé que todos tenemos responsabilidades y situaciones diferentes, pero créame que el Señor te puede utilizar indiferentemente de la situación en la que te encuentres, el momento en el que te encuentres en tu vida en este momento, el Señor te puede usar. El tema es dónde está el corazón. Queremos ser utilizados. Ese es el tema. Ahora vamos ahora al activismo excesivo. Vamos a leer Lucas 38:42. Ya estamos en el cierre. ¿Quién tenía Lucas? ¿Alguien se recuerda? Vamos a ver. Buenas noches. La Reni. Dale. En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Hasta, Sí, ahí está bien. ok. Sí. Está bien. De todas formas, conocemos muy bien esa escritura. Es una escritura muy, muy conocida. Activismo excesivo, ¿qué es? A veces nosotros vamos a la iglesia y servimos y servimos y servimos y servimos y servimos y nos quemamos. Servimos tanto que después ya no servimos para nada. Y realmente no crecimos espiritualmente. Doy un ejemplo, el mío. Yo servía de domingo a domingo y me fascinaba servir. Era mi pasión, era mi llamado, era lo que yo hacía. Pero realmente cuando yo ahora vuelvo a ver atrás, yo sé que mi crecimiento espiritual fue poco. ¿Por qué? Porque yo estaba en una etapa de adolescencia, tal vez, en donde yo sentía que entre más actividad de iglesia yo tuviera, mejor. En este caso, en esta escritura, perdón, Marta se está quejando de lo que María no está haciendo, porque el enfoque de Marta es todo lo que hay que hacer. Y Jesús más bien le dice, lo siento, pero ella escogió lo que es correcto. Iglesia, el Señor está llamándonos a estar conectados a Él primeramente. Lo demás es lo que Él nos diga que hagamos. Si nosotros tenemos demasiada actividad, si nosotros nos involucramos en demasiadas cosas, nos sobresaturamos, no vamos a escuchar la voz de Dios. Nos va a ser muy difícil. Vamos a tener muchas distracciones. Tiene que requerirse un nivel de madurez muy, muy fuerte para, a pesar de tanta cosa, escuchar la voz de Dios. No creamos que somos superhumanos espirituales, que vamos a escuchar la voz en todo momento, porque vamos a fallar. Es precisamente el reconocer que podemos fallar lo que hace que tratemos de no fallar. Enfocarse en hacer muchas cosas para Dios y dedicar tiempo a escucharle o estar en su presencia, como en el caso de Marta, es peligroso.
Es muy peligroso. Y créanme, matrimonios han caído, relaciones espirituales han caído porque no hubo tiempo para Dios. Así de sencillo. Tengamos sabiduría, iglesia. Vamos a irnos ahora a 2 Corintios 6, 14 y 15, donde vamos a hablar de compromisos indebidos, aceptando alianzas o relaciones que contradicen la voluntad de Dios bajo el pretexto de hacer la paz o ser tolerante. Adelante. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Vean qué interesante, pero qué fuerte. Máxime en una cultura en la que vivimos ahora de inclusión, de tolerancia. La palabra es tajante. No significa que no podemos amar, ¿verdad? Al prójimo. Eso no es a lo que está hablando aquí, sino de que nosotros empecemos a involucrarnos en sus actividades solo para tratar de, según nosotros, ganarnos confianza, ganarnos amistad, ganarnos un montón de cosas. Eh, estas alianzas, estas relaciones pueden comprometernos severamente. Y yo conozco cristianos que su juicio ya está tan comprometido que ya no ven estos compromisos o ya no ven estas circunstancias como indebidas. Ya las ven como normales. Más bien están juzgando ahora a la iglesia por su incapacidad o su impotencia de tolerar o de permitir o de hacer la paz o de amar, porque ahora tras de eso ya no es amor, sino toleras. Y el problema de esto es que Dios no lo ve así. Así de sencillo. Dios lo ve de otra manera. Algo muy importante es que estamos cada día más en esto y tenemos que pedirle al Señor sabiduría para manifestar a Cristo, ¿verdad? Para manifestar a Cristo, pero Cristo va a ser ofensivo. Es ofensivo a mucha gente. Es ofensivo a cualquier carne. No podemos esperar a que todo el mundo le va a gustar el mensaje. Eso no va a suceder. Pero sí tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé las palabras que muchas personas necesitan escuchar. Y ojalá que estas personas que necesitan escuchar, escuchen no a nosotros, sino al Espíritu Santo que está en nosotros. Vamos ahora a imitación de prácticas culturales, Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y les voy a decir algo. La iglesia no ha dimensionado, lo digo con conocimiento de causa, la iglesia no ha dimensionado la magnitud de la transformación que necesita tener, la magnitud de la renovación en nuestro entendimiento y nuestro pensamiento que necesita tener. Todavía seguimos pensando de acuerdo a estándares naturales en muchas cosas. Por eso es que necesitamos una transformación. Y esa transformación solamente sucede, como dice la palabra, aquí dice, no os conforméis a este siglo, no seamos como es el mundo, no vivamos como todo el mundo. Ahora, no significa de que nosotros no podemos trabajar o no podemos de vez en cuando una celebración, etcétera. No, no, no. Esto es más profundo que eso. Significa en su forma de pensar, en todo lo que hemos hablado de rebeldía que nosotros, nuestra forma de pensar esté ligada a la de Cristo. Pero para lograr eso tenemos que ser transformados. Y esa transformación solamente puede suceder si estamos en una relación constante, diaria, con el Espíritu Santo, permitiendo que Él esté mostrándonos el contexto del reino de los cielos.
por eso la palabra dice, si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si nosotros no necesitáramos que nuestro entendimiento cambiara por completo para que pudiéramos ser transformados, no habría palabra, no habría Espíritu Santo. Pero el hecho de que hay palabra y hay Espíritu Santo significa literalmente tenemos que tener un cambio de disco duro radical total. O sea, tenemos que cambiar esta mente por una nueva. Y eso se encarga el Espíritu Santo de hacerlo. Usted y yo no podemos hacerlo, pero tenemos que propiciarlo. Saúl cometió el error de abrirle puertas a la tolerancia y otras cosas, a otras culturas. Y lo que hizo fue contaminar a Israel. Cuidado con las contaminaciones en nuestra vida, qué permitimos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros familiares, en nuestros hijos, en nuestra relación marital. Nuestra relación marital es un reflejo de nuestra relación con Cristo. Para aquellos que estamos en matrimonio. Cuidado, cuidado. Vamos ahora a la siguiente que dice manipulación espiritual. Vamos a irnos a segunda de Pedro 2, 1, 3. Dice, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Amén. La manipulación espiritual es algo que se da mucho en la misma iglesia, y en especial espíritus de Jezabel. Cuidado, iglesia, con que utilicemos la Biblia o la palabra para obtener algo de alguien, aunque sea por el bien de alguien, porque eso se da mucho. Tenemos que ser conscientes de que aunque nosotros tengamos las mejores intenciones y un gran ímpetu, si la otra persona no tiene su corazón abierto, no va a suceder. No manipulemos, aún utilizando la palabra. Las formas en como antes se predicaba eran más agresivas, eran muy apelando al temor, apelando a, usted va para el infierno. Ahora más bien nos hemos vuelto totalmente complacientes y totalmente al otro lado ya ni se habla del infierno. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce el corazón y la mente de cada persona y nos va a decir lo que tenemos que decir. No lo hagamos por nuestro propio ímpetu. No seamos la piedra de tropiezo del Espíritu Santo y de los demás. Cuidado con eso, iglesia. Vamos a irnos ya a la última parte de todo esto. Segunda de, perdón, rebeldía interna o invisible. Vean esta aquí interesante, pensamientos rebeldes. Estas son las cosas que a veces no se manifiestan, pero están ahí. Segunda de Corintios 10:5, y con estas 5 terminamos. Y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Así está el 5. Ok, vean qué interesante. Esta me dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Usted y yo hacemos eso en el Espíritu, por el Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos creer que eso lo hacemos nosotros, desconectados de Dios. No,
porque eso es un pensamiento rebelde, que creemos que nosotros tenemos autonomía lejos de Dios o separados de Dios. No, señores. Permitir pensamientos que cuestionan, desafían o niegan la verdad de Dios. Nosotros no podemos permitirnos eso. Vamos ahora a la negativa a someterse, que eso es Isaías 1, 19, 20. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueses rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Amén, amén. Es impresionante cómo el Señor nos puede a nosotros mostrar, ¿verdad? Eh, que nosotros está en la voluntad. Si queremos realmente obedecer, vamos a tener en abundancia cosas. Amén. Y no me refiero a riquezas y una gran casa con piscina y con acceso a doble carro. No, 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 no. Esas cosas son superfluas. Me refiero a tener lo que necesitamos para vivir y estar contentos con lo que Dios nos da. A Salomón le dio grandes riquezas porque él pidió lo correcto. Pero entendamos, si nosotros nos apartamos y nos negamos a escuchar la voz de Dios y a hacer la voluntad de Dios, no nos va a ir bien. Entendamos eso y tengámoslo claro. Eso es una forma de rebeldía. Ah, no, es que el Señor me va a llevar por ahí, yo no quiero ir por ahí. ¿A quién le pasó eso? A Jonás. Jonás, vaya a Nínive y él agarró contravía. No le fue muy bien, ¿verdad? Amor al mundo. Vamos a Primera de Juan 2, 15, 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Amar al mundo es un tema que ya se está volviendo controversial. Vean cómo nos estamos acercando a algo que era tan claro y ahora se está volviendo tan controversial. ¿Por qué? Porque precisamente la oscuridad en este mundo está creciendo. Entonces ya está empezando a nublar el juicio de la gente. Nosotros podemos amar al prójimo, pero el mundo está lleno de pecado, está lleno de cosas en contra de Dios. Inclusive nuestra propia naturaleza humana es evidencia del mundo, porque todo el mundo está compuesto de todas las personas en su naturaleza pecaminosa. Por eso es que necesitamos del Señor, para estar lejos de toda forma o toda unión con el mundo. Participación. Sí, que vivimos en este mundo y hay que, sí, pero cuando usted anda por el Espíritu, usted sabe qué le es permitido y qué le es bueno y qué le es malo. Y usted sabe que el Señor te va a cuidar y que no te va a cuidar, que te va a comprometer y que no te va, y que te va a comprometer. Seamos guiados por el Espíritu Santo, porque nuestro propio juicio es impotente a veces para realmente discernir la magnitud de las cosas. Vamos a irnos, por favor, a murmuración y quejas, que es hablar constantemente en contra de lo que Dios permite, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Números 14, 27, 29 y luego ya llegamos a la última. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Mm. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Imagínense qué cosa más terrible. Y nosotros hoy nos podemos dar el lujo de quejarnos de nuestros líderes, de quejarnos de cómo se llama, de las buenas o malas decisiones que hacen los hermanos o las hermanas o en la familia o aquí o allá.
Pero lo peor del caso es quejarnos del por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Como que, yo he llegado a entender que nosotros en la iglesia no entendemos de que Dios está en absoluto control de todas las cosas y no hemos llegado a entender el nivel de quirúrgico de control que Dios tiene. Creemos que las cosas pasan porque pasan. No. Si nosotros estamos viviendo una prueba, Jehová es nuestra fortaleza, nuestro respaldo, nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestro todo está en Él, no en lo que tenemos o no tenemos. Si salimos de esa prueba, Él es nuestra adoración, a pesar de las circunstancias, Él es nuestro todo. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a Él, no a nosotros, y no y cuidarnos de la murmuración y de las quejas en contra de la situación que tenemos, en contra de los hermanos, hermanas, familia, de las personas en general, porque las quejas fueron una de las causas más grandes. Se quejaban en contra de Moisés, se quejaban en contra de Miriam, de la hermana de Moisés, se quejaban en contra de Aarón, se quejaban en contra de todo. Cuidado, iglesia, y quiero hacer un énfasis en esto. Cuídense de las quejas, porque es como tener el enemigo adentro. Cuídense de las quejas. Seamos ser agradecidos. Seamos esperar en el Señor. Vamos y hablemos con el Señor. Si hay algo que hay disconformidad en su corazón o una duda o hay algo que usted no entiende, siéntese un día, tómese un cafecito, un tecito y habla con Dios y le dice, Señor, yo no entiendo. No entiendo por qué estoy pasando esto. Eso significa de que necesito que me expliques, porque yo sí sé que tú sabes. Muéstrame, ayúdame a entender. No quiero estar en ignorancia, quiero crecer. Y el Señor lo va a hacer. Te va a dar palabra, te va a traer a alguien. Algo va a hacer el Señor, pero si tienes el corazón en el lugar correcto. Y la última, falta de gratitud, no reconocer ni valorar las bendiciones y provisiones de Dios, lo cual demuestra descontento con su voluntad. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, por los retos. Gracias por el dolor. Gracias por la angustia. Gracias por todo. ¿Saben por qué? Porque hasta la angustia y el dolor nos lleva a Él. Y yo nunca he desarrollado más fe que cuando estoy en esas situaciones de angustia, porque yo no tengo más que confiar en Él. Y yo declaro con todas mis fuerzas, con todo lo que me queda, yo declaro que Él es mi esperanza, que Él es mi fuerza, que en Él todo está bien, aunque ahorita las cosas no se vean como yo quisiera. El Señor es la clave. Nosotros necesitamos y dependemos de Él. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. No sabemos lo que mañana nos va a traer, iglesia. Ni usted ni yo lo sabemos. Entonces, eso hace que dependamos total y absolutamente del Señor. Vivamos en regocijo, vivamos en gozo, vivamos en la esperanza, el amor, la paz de saber que Dios está en control y de saber que Él tiene buenos pensamientos para nosotros, buenos deseos para nosotros y que si nosotros estamos con un corazón contrito, humillado, sometido, alerta a su voz, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien si nosotros estamos en Él. Pero si nosotros nos alejamos de Él, así como quitarse una sombrilla en medio de una tormenta en medio de una tormenta de, ¿cómo se llama? De granizo, podemos esperar los golpes del granizo. Refugiémonos en el Señor. No confiemos en lo que sentimos, no confiemos en lo que pensamos, no confiemos en lo que creemos, no confiemos en nuestro corazón ni en nuestra mente, ni en nuestra forma de pensar, ni en nuestras experiencias de vida. Confiemos en lo que Él nos dice. Seamos como niños que confían en sus padres. Y yo les digo algo, me extendí más de lo que debía con esta. Quizás, pero es sumamente importante que esta lección quede ahí en referencia como biblioteca para que podamos explorar estas escrituras y podamos hacer un autoexamen
constante y que sea el Espíritu Santo revelándonos si hay rasgos de esto en nuestra vida para que de una vez por todas sean erradicados. Que el Señor los bendiga, que el Señor les dé sabiduría, que el Señor les instruya en todos los caminos que tienen que caminar, en todas las pruebas que tienen que pasar, porque tarde o temprano esa prueba va a darles a ustedes el crecimiento, el coraje, la actitud, la personalidad que necesita la iglesia que ustedes tengan. Una actitud de guerreros, una actitud de agradecimiento, de reconocer a Jehová como nuestro todo, en todo momento. Amén. Y mi esposa ha levantado la mano. Adelante, amor.